les voy a pedir un recuerdo por las víctimas de los dos últimos atentados en España, de todas las víctimas del terrorismo, y para que nos aunamos de nuevo en el deseo de una paz duradera y que llegue pronto para todo el mundo, les pediría que se pongan de pie y gozamos un minuto de silencio. Muchas gracias. En nombre de la paz. Ahora sí, entonces, me da mucho gusto verlos caras conocidas, caras nuevas, como digo siempre, amigos de los amigos. Qué bueno que puedan dedicarle un ratito a nuestra cultura en español, además que siempre es muy bueno. Veo por las caras que han pasado muy buenas vacaciones, que están todos en plena forma, que se sienten muy bien, listos para todo lo que les echemos, que son muchas cosas interesantes esta noche. Hace 80 años se presentó por primera vez el Guernica de Picasso en París, y en España, concretamente en el Museo Reina Sofía, que es donde está actualmente este cuadro. Están celebrando muy intensamente este 80 aniversario con una exposición que se titula Piedad y Temor en Picasso, el camino a Guernica. Recuerden que Aristóteles, en uno de sus libros dedicado a la poética, definía así la tragedia: es piedad y terror. Y eso es lo que piedad y terror en Picasso, en su cuadro en el Guernica, y después camino al Guernica, porque hay nada menos que 180 obras que han traído de 20 diferentes, 20 hasta 30, entre museos y personas individuales. Estos días están expuestas en Madrid, para demostrar cómo progresó Picasso en su arte, la manera de manifestar las cosas, hasta que llegó al Guernica. O sea que no fue una improvisación, sino que ya de 20 años antes ya había ido madurando esa idea, que se reflejó después en el Guernica. Esta noche dedicamos, pues, ya que no podemos ir a Madrid, lamentablemente, la exposición termina ahora el día 4 de septiembre, ya es un poco tarde. Pero en fin, ya que no podemos ir, vamos a festejar a Picasso, vamos a recordar al Guernica. Primero vamos a ver el Guernica, entonces, la parte artística y la relación de Picasso con esta ciudad San Antonio, y en especial a través del Museo Magnay, y para eso tenemos nada menos que al director del Magnay, que nos acompaña esta noche. Él se referirá a este tema, Listo Araste, el doctor. Pero antes vamos a tratar de la creación del Guernica, y sus múltiples viajes por el mundo, porque fue un cuadro muy viajero. Yo creo que es el cuadro que más viajó en el mundo, y tiene una historia tan interesante, recorrió tantas aventuras, que merecería él solo una película para reflejar todo eso, y que nosotros vamos a resumir aquí esta noche. El 12 de abril del 31 hay elecciones municipales en España, gana la izquierda, y eso obliga al rey de entonces, Alfonso XIII, que es el bisabuelo del actual rey, a exiliarse a Roma. Se exilia porque no tenía el apoyo del pueblo y para evitar una guerra civil. Eso hace que España se acuesta ese día monárquica y se levanta republicana. Una república que es
aclamada en todo el país. Eso hace que ya los partidos políticos se preparan para las elecciones que se celebran entonces el 16 de febrero, y de nuevo triunfa la izquierda, con el Frente Popular, donde se unieron los partidos socialista, comunista, anarquista, y después todos independentistas, todos anistas, fíjense. Eso hace que no solucionen el problema de España, que ya desde meses atrás había venido viviendo una situación muy dramática, y sobre todo ahora, después que se elige a este Frente Popular, empiezan a surgir organizaciones paramilitares, tanto de la izquierda como de la derecha y de los nacionalistas catalanes y vascos, que empiezan a asesinar gente, a llevarse gente por la noche, los hacen desaparecer, empiezan también las tomas de tierra, las huelgas, empiezan a quemar alguna que otra iglesia, y todo eso provoca que el 18 de julio del 36 se produce un golpe de Estado que ellos llaman alzamiento nacional, que proclaman al generalísimo del ejército y jefe de Estado, a Francisco Franco. Eso hace que es una parte del ejército lo apoya a Franco, así como la iglesia, la derecha, la extrema derecha, la oligarquía, los monárquicos, y al otro lado está el ejército popular, es decir, la otra parte del ejército que no siguió a Franco, así como los partidos que hemos dicho antes de toda la izquierda española. A los nacionales, como ellos se llamaban, los ayudan el ejército alemán de Hitler y el Mussolini, el ejército italiano de Mussolini, mientras que el ejército popular apenas tiene ayuda de la Unión Soviética. Eso hace que España se divida en dos, las famosas dos Españas que canta Antonio Machado. Españolito que naces, al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Triste ese sentido de esa división, como ven ahí los colores. El verde era entonces de los nacionalistas, y cambiaron los republicanos, le cambiaron nada más uno de los colores, y por eso que ahora se llaman ellos el nuevo Partido Republicano Español, Podemos, se dicen los morados, el Partido Morado. Bueno, mientras tanto, que España ya está en plena guerra, en París, que también mandaba el Frente Popular, deciden organizar una exposición internacional. Para ella en el Trocadero, al pie de la Torre Eiffel, un lugar muy lindo, muy bonito. Ya en Europa estaba viviendo momentos de tensión, de odio, y quisieron hacer esta exposición para un poco aunar fuerzas, promover la paz. Todo fue, como vimos después, inútil. Entonces el gobierno español republicano ve en esto una ocasión muy interesante para mostrarse al mundo, mostrar que en España hay guerra, que necesitan ayuda, que necesitan promoción, y para eso entonces invita a los artistas del momento. Para empezar, a los arquitectos, sobre todo al arquitecto Louis Sert, el arquitecto fue discípulo de Le Corbusier y después vino aquí a Estados Unidos exiliado y fue decano en Harvard, o sea que fue una eminencia. Y entre los pintores pues están por supuesto Picasso y Miró, que eran también grandes amigos. De entre todos ellos, lógico, el más importante era Picasso. En ese tiempo tenía, en esa época, 55 años, estaba en la plenitud, todo el mundo lo conocía ya en el mundo occidental sobre todo, y entonces hay una comisión de la Embajada de España en París que lo visita para, en fin, decirle que a ver si hace un cuadro. Le dejaban un cuadro que fuera el tema libre, o sea, lo que él quisiera pintar. Y para eso entonces le quieren pagar 150.000 francos franceses. En esa época era una suma interesante. Él se niega al principio, pero insiste mucho, sobre todo el que iba jefe de la delegación, que era Max Aube, que era el famoso escritor, que después tuvo la nacionalidad mexicana. Entonces lo convencieron de que sí, que aceptara y firmara el documento donde iba a ser un cuadro para el gobierno de España. Además lo nombran presidente director del Museo del Prado.
Lamentablemente era un museo sin cuadros, porque como había empezado ya la guerra, había un año y medio, entonces en previsión de futuros bombardeos, sacaron todos los cuadros del museo, más de 1000 cuadros, lo distribuyeron en diferentes partes y 360 de ellos los empacaron y los llevaron de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona y de Barcelona a Suiza, al Palacio de las Naciones Unidas de Ginebra, que era la representación de la ONU en Europa. O sea que los dejaron allí muy bien defendidos, en un lugar neutro, Naciones Unidas, de un país neutro, o sea que mejor no podían estar. Después de la guerra regresaron otra vez al Museo del Prado. Pero igual eso fue un honor, declaró después, fue un honor para él porque a él le encantaba el Museo del Prado y sobre todo los dos grandes pintores preferidos de él, que eran Velázquez y después Goya, en Francisco de Goya. Acepta entonces esto, estamos en el mes de enero, en la exposición iba a inaugurarse en mayo, pero resulta que está en una crisis, una de las crisis que de vez en cuando le venían, una crisis personal, creativa, y no tiene ideas, no sabe qué pintar. Así pasan varias semanas, hasta que el 26 de abril, digamos en el 37, se realiza la operación Rügen, que es operación ataque de la aviación alemana, la Legión Cóndor, con la aviación legionaria, una ayuda de algunos aviones de la Italia de Mussolini. Bombardean Guernica. Guernica era una pequeña población que está a unos 35 kilómetros de Bilbao. Era una población de unos 5.000 habitantes, que justamente ese lunes celebraba la fiesta popular, el mercado popular. Quiere decir que había venido mucha gente de fuera, de los alrededores, había animales, porque vendían animales, caballos, vacas, toros, etc. Y era sobre todo una población sin defensa. No tenía ninguna defensa contra un enemigo, y menos un enemigo de aviación. Era una ciudad abierta. Este grupo de aviones alemanes e italianos realizan los bombardeos que llamaban en alfombra, es decir, bombardeos que arrasaban con toda la ciudad. Pasaron varias veces. Primero, felizmente, pasó un solo avión bombardeando y eso permitió que las campanas de las iglesias sonaran. La gente pudo huir, mucha gente, otra refugiarse en unos refugios bastante malos que tenía la ciudad. Y después de bombardear una vez, pasaron después con bombas incendiarias y al final con ametrallamientos, es decir, que era la destrucción total. Desde las 4:30, o sea que unas 3 horas duró ese terrible ataque. Según los alemanes, según la operación, la Legión Cóndor, su objetivo era la carretera, una carretera, decían ellos, que era estratégica, y un puente. Pero era solo la excusa, porque ni el puente se destruyó, ni se destruyeron 3 fábricas de armamento pequeñas que había acá, ni sobre todo se destruyó, que ellos debían saber, el árbol de Guernica, que está delante de la Casa de Juntas, que era el roble, que era el símbolo de la libertad vasca. El símbolo del vasco puro está alrededor de este roble. Se han reunido ya generaciones y generaciones. Nada de eso se tocó. Lo que quiere decir que lo que querían ellos era la destrucción total sin ningún problema. Fue además el primer ensayo de guerra total. Como sabían que era una ciudad desguarnecida, que no tenía defensas, sabían que no les iba a pasar nada, o sea que la aviación iba a poder bombardear y sin ninguna molestia, sin ninguna pega. No hay cifra exacta ni fiable de los muertos. Al principio se empezó a decir que hubo miles o 5.000, no. Parece ser, según los estudios que se han ido realizando, que apenas llegaron entre 250 y 300. Hubo enseguida el testimonio de los periodistas extranjeros de Bilbao, empezaron a llegar y dieron testimonio para todo el mundo de esa destrucción total, que el mismo jefe de la Legión Cóndor, declaró a Berlín: Guernica ha quedado literalmente asolada. Es decir, que eso es lo que ellos querían, entrenar a su aviación
para lo que iba a venir después en la Segunda Guerra Mundial, de poder destruir ciudades completamente. En Londres, en parte, pudo ser testigo de esa destrucción, y esto era solo un entrenamiento. Por eso que reconocen que fue un bombardeo cruel, experimental e innecesario militarmente. No sirvió para nada, nada más que para destruir. Ahora sí, con esto, la noticia, claro, en aquellos tiempos no iba tan rápida como hoy día, entonces solo 3 días después, los principales diarios franceses, entre ellos L'Humanité y Ce Soir, empezaron a publicar el bombardeo, y los días siguientes empezaron a publicar fotografías de esa destrucción, y sobre todo el 1 de mayo, o sea, apenas 2 días después, se celebró, como todos los años en París, la fiesta del trabajo, la fiesta de los trabajadores, y también parte de ese 1.000.000 de personas que dice que estuvo manifestándose, estuvieron protestando contra esta destrucción, este bombardeo de Guernica, esta destrucción de esta simple ciudad. Con eso, con esos elementos, ya sí, Picasso ya recibió la inspiración y dijo: mi trabajo va a ser un grito de denuncia de la guerra. Y así se puso a trabajar enseguida, e incluso ese primer de mayo se puso ya enseguida a trabajar con estos estudios preparatorios. Para él era un tema nuevo, muy difícil, pero ya se había ido preparando con diferentes elementos. Y por eso que les dije lo interesante de la exposición hoy día de Madrid, donde se muestra que ya él venía con esos monstruos, con esa obsesión por la muerte, ya él había quedado muy aterrado con la Primera Guerra Mundial, todo ese desastre le había afectado mucho. Entonces todas esas ideas que había ido preparando le vinieron de golpe, así que empezó con estos diseños. Interesante que todos ellos tienen el día que los hizo. Por ejemplo, fue el 1 de mayo, y ese mismo día ya hizo arreglos, o sea que empezó a trabajar con mucho entusiasmo. Ya después, siempre en ese papel azul, empezó ya más o menos a discernir qué iba a poner, qué elementos iba a poner. Algunos de ellos después nunca han aparecido, se quedaron ahí, pero ya se concentró en el 11 de mayo, ya se concentra en un espacio que le había alquilado la Embajada de España en la Rue de Grands-Augustins, y ya empieza a trabajar ahí. Compra una lona enorme de casi 3 metros y medio de ancho, con 7,77 de largo, una cosa extraordinaria. Iba a ser, entonces, ya desde el comienzo ya tenía la idea que iba a ser algo grandioso, que la guerra, los desastres de la guerra merecían muy bien algo así enorme, impresionante también. Lo lindo es que se pueden ver la evolución del Guernica, primero en un fondo blanco, después ya va empezando a llenar colores, blanco, negro, después gris, y vemos también interesante lo que se muestra actualmente en el Museo del Prado, es cómo va transformando las imágenes. Aquí, por ejemplo, este hombre militar, soldado, está en una posición, ya al final la cambia y le da la vuelta hacia el otro lado. Hay, por ejemplo, el puño, ya tiene 4 dedos nada más, después lo hace más enorme, después lo saca incluso del cuadro, ahí todavía existe, aquí no está, hay un sol, en fin, se pueden ver extraordinario, que se puede ver esa evolución de cómo fue trastornando el cuadro hasta el final. Y todo ese proceso creativo, que es tan interesante verlo hoy día, se debe a Dora Maar. Dora Maar, las mujeres de Picasso. Ay, Dios mío, qué tema. Este tema daría no solo para una noche, sino que varias noches hablar de todo eso, porque Picasso era un genio, sí, pero era también como persona, como hombre, era un poco especial. Entonces, él tuvo muchas mujeres, pero sobre todo quedaron 6 principales. De esas 6, fíjense, dos se suicidaron, 2 acabaron mal de la cabeza, la primera Eva murió de cáncer, y la única que lo dejó y se casó después fue François Gillon.
Cuando estaba un año antes de pintar este cuadro, él estaba casado con Olga, una rusa, le había dado ya un hijo, Paulo, pero ahí conoció a una muchachita de 17 años, Marie-Thérèse Walter, se casa, no se casa, tiene relaciones con ella, le da una hija, Maya, y después, teniendo relación con ellas dos, conoce a Dora Maar. Dora Maar sí fue una mujer muy interesante, una intelectual. Su padre era un arquitecto croata, su madre una violinista francesa. Estuvieron en Argentina, de la infancia la pasó en Argentina, después vino a España. A los 19 años ya radica en París y entra en contacto con los surrealistas. Ella tenía mucha ambición intelectual, se junta con ellos, incluso vive con dos de los poetas, y se dedica a la pintura y sobre todo a la fotografía. Fue un artista fotógrafa extraordinario. Entonces la conoce Picasso, se enamora de ella, y durante un tiempo fue eso, durante 7 años, durante 7 años fue su modelo, su musa y su amante. Pero a diferencia de las otras, con ella hubo un acercamiento intelectual muy importante. Ella lo ayudó mucho y sobre todo lo acompañó mientras estuvo pintando el Guernica. Acuérdense, fueron solo 33 días, en 33 días, en un poco más de un mes, pintó este cuadro fabuloso. Ella lo acompañó y estuvo tomando fotos continuamente de cómo avanzaba el cuadro y de cómo estaba trabajando Pablo. Resulta que después que terminó la exposición, ella le vendió las fotos al gobierno español republicano, le pagaron 240 francos franceses, una miseria, pero después desaparecieron esas fotos. Hubo la guerra, al fin de la guerra, el cambio, desaparecieron, hasta que el gobierno se enteró en 1998 de que había una subasta de esas fotos en París y las compró por 14 millones de pesetas. Fíjense nomás. Ahora son las que figuran felizmente en el Museo Reina Sofía. Ahí es donde se puede ver entonces toda la evolución, muy interesante entonces para los jóvenes, para los expertos en pintura, se ve cómo esa evolución, incluso para los conservadores de arte, porque de esta pintura, porque saben cómo fue haciéndola. Entonces si hay que restaurar algo, saben entonces cómo atacar una parte o la otra. Pero volvemos entonces a la exposición. Resulta que se inaugura el 25 de mayo la exposición general, pero siempre el pabellón español está un poco atrasado. Él sigue pintando en la Rue de Saint-Augustin, sigue pintando, e incluso su amigo, el arquitecto, viene a preguntarle un día: oye, ¿y cuándo vas a terminar el cuadro? Y entonces dijo la frase célebre: si no me lo quitan y vienen a llevárselo, no lo acabaré nunca. Quiere decir que él seguía trabajando y trabajando continuamente. Por fin se lo quitan, no se lo quitan, ya se lo pasan el 4 de junio, ya pasa entonces al lugar de la exposición, ocupa el fondo, una pared, la pared del fondo, y el pabellón se inaugura ya oficialmente el 12 de julio de 1937. Entonces aparece ya ahí el Guernica como el símbolo universal y perenne de toda guerra, de toda destrucción. Hay que decir que el público no lo recibió muy satisfactoriamente. Al principio hubo muchas críticas: es un arte degenerado, decían, porque el pabellón español estaba entre el pabellón de la Rusia, de la Unión Soviética de Stalin, y en el otro de la Alemania nazi. O sea que fueron los primeros que aclararon: esto es una degeneración, esto no es arte, esto es reírse de la gente, estos son monstruos. La gente incluso pedía algo más realista, más fácil, sencillo. Fue al principio, pero después, y con el tiempo cada vez más, quedó este cuadro como un grito desgarrador contra el horror y la barbarie de la guerra,
además de cualquier guerra y de todas las guerras, porque fue pintado en base a Guernica, a la guerra de España, pero después ya apareció en todas las guerras, apareció en la Segunda Guerra Mundial, en la destrucción de Londres, apareció también después con Hiroshima, con Nagasaki, apareció después con la guerra de Vietnam, y para no ir más lejos, pues actualmente con Siria, lo que fue Siria, Irak, todas estas guerras, esa destrucción. Ha quedado entonces este cuadro como símbolo de todo eso. Dijimos que Picasso era un amante tanto de Velázquez como de Goya, y no sé si recuerdan bien que Goya tiene un cuadro, él pintó sus grabados sobre los desastres de la guerra, que había admirado mucho Picasso, pero tiene un cuadro, los fusilamientos del 3 de mayo. ¿Se acuerdan fusilamiento del 3 de mayo? Que hay una figura en blanco, con los brazos. Yo creo que Picasso quizás tuvo un recuerdo a su maestro, a su ídolo, pintando también esos brazos en alto, diciendo que no tenía más remedio que soportar y sufrir los desastres de la guerra. Termina la exposición, y entonces los primeros viajes de este cuadro fueron al norte, ya veremos después, al norte de Europa, después a Alemania, pero Picasso le había prometido al Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, le había prometido 33 cuadros. Y interesante que hoy día en el museo muestra una hoja mecanografiada donde están cada cuadro y para el seguro la cantidad más o menos que podía valer ese cuadro. Y se añadió Picasso después, escribió en la mano, añadió el Guernica valorado en solamente $25.000, o sea, $25.000. Hoy día no hay dinero en el mundo para pagar este Picasso. Pero en fin, en la historia, esa exposición tuvo mucho éxito. Incluso dicen que Nueva York se enamoró entonces de Picasso, porque el MoMA le dedicó nada menos que 3 pisos a estas obras de Picasso. Descubrieron a Picasso. Esto es lo que le escribió su amigo, el arquitecto, gran amigo de él. Le escribió: 3 pisos de Picasso, toma usted los museos por asalto. Que dice que se había enamorado, Nueva York se enamoró y realmente descubrieron ahí a Picasso. 1939 llega la guerra, 1940, entonces decide Picasso que este cuadro pues mejor se quede acá en tierra americana, que estaba en paz. Y empiezan entonces los viajes, la aventura del Guernica un poco por todo el mundo. Primero, como dijimos, pasó al norte de Europa. Eran sobre todo por los ya exiliados republicanos. Querían obtener dinero para pagar a estos refugiados que salían de España y nadie los atendía. Entonces, ese era primero el fin. Después regresaron otra vez a París y fueron a Inglaterra, estuvieron en varias ciudades inglesas, hasta que por fin ya viajan a Nueva York. De ahí en total realizaron 4 viajes por diferentes capitales de Estados Unidos, y después en el 53 el mismo Picasso hace que se lo traigan hasta Milán, a una exposición. De ahí se regresa a la feria de la Bienal de Sao Paulo y regresa de nuevo a Nueva York. Todo el mundo quería ver el Picasso, todo el mundo quería tener al Picasso. Por ejemplo, Venezuela quiso insistir en tenerlo, y estaban ya en tratativas de obtenerlo cuando hubo un golpe de Estado. Venezuela, pobre Venezuela. Se ve que no es nuevo lo que están viviendo hoy día. Entonces un golpe de Estado, entonces ya se quedó. México también estuvo en 3 ocasiones deseando tenerlo, sobre todo los exiliados republicanos españoles que se refugiaron en México. En México los acogió. Estuvieron insistiendo varias veces incluso en que Picasso se fuera a México para inaugurar un museo y dejar ahí el Guernica, pero eso no se obtuvo como sabemos por la historia. En todo caso, los expertos anunciaban que el Guernica ya estaba agotado, cansado, débil y frágil.
o sea que era mejor no moverlo más porque la cosa se estaba deteriorando enormemente. Pero, ¿dónde tiene que estar finalmente el Picasso? Resulta que en 1968 el gobierno de Franco dedica a Carrero Blanco, que era uno de sus ministros, se le ocurre la idea de que hay que traer el Guernica a España, porque España estaba muy aislada